Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para estudiar China. Esta vez vamos a trabajar sobre China contemporánea. A lo largo de las próximas dos clases vamos a ver entre la caída del último imperio, que son los Qing, hasta las reformas de Deng. Más de un siglo de historia china organizado en dos clases. Esta es la primera clase. Vamos a ver desde 1830 a 1949 en dos videos, a su vez divididos. En el primer video vamos a ver de 1830 a 1912, que es entre la caída del último imperio y la constitución de la Primera República, que es la República Nacionalista. Para comenzar, para esta clase teníamos dos textos, uno es el de Martín y Shaw y el otro es el de Bianco. Son dos textos bastante sencillos, de manual, bastante esquemáticos, así que no va a ser una clase tipo guía de lectura, sino que la idea de esta clase es poder problematizar algunos temas, retomar algunas lecturas que ya hemos hecho sobre China y traerlas y contextualizar el proceso que estamos viendo. Nada, sé que estuvieron viendo con Gaby China en el texto de Marx sobre la brecha y vieron la decadencia de esta dinastía, vieron las guerras del opio. Eso nos va a servir bastante para esta clase. Para comenzar, capaz que podemos irnos un poquito más para atrás y explicar que la dinastía Qing, que es esta última dinastía, es una dinastía no china, no étnicamente china, Han, sino que son manchú, que es una población que viene del norte, que para 1640 invaden China y logran construir un imperio inmenso, multicultural, basado en un fuerte control militar y en una estratificación social étnica. O sea, los Han, la mayoría china, no podía acceder a lugares de poder ni a lugares del Estado, quedaban relegados y los manchú tenían un control muy fuerte militar y político del territorio. Este periodo es un periodo muy intenso de la historia china, es el periodo que ustedes vieron con Gaby, en el cual China pasa de producir el 35% de la producción mundial al 7%, y en el cual se duplica la población. Sabemos que para 1800 la población china se duplicó, lo cual incrementó la presión sobre los recursos, y al no haber una transformación productiva, ni tampoco una incorporación de nuevos territorios, empezaron hambrunas, empezaron a haber presión sobre los recursos, y excedió las capacidades del Estado central para dar respuesta. Entonces fueron los poderes locales, las noblezas chinas, las noblezas Han, las que empezaron a cubrir ciertas necesidades y a tomar ciertos roles estatales que antes no tenían, como por ejemplo a socorrer en casos de hambruna o de pestes, a organizarse localmente. Volviendo a las clases de principio de año, podemos recuperar que China era un modo de producción tributario fuertemente centralizado, pero en los momentos de crisis o en momentos que empezaba un movimiento centrífugo en el cual los poderes locales se autonomizaban del poder central. A partir de 1800 vamos a ver cómo eso se empieza a dar en China y los poderes locales empiezan a ganar cada vez mayor protagonismo. Para Firman, que son los principales sinólogos, dice que el siglo XIX se convirtió en una larga historia de decadencia dinástica. Para poder estudiar mejor este proceso, armé un pequeño power que lo vamos a ver, y organizamos las causas de esta crisis, de esta decadencia dinástica, en dos grandes grupos. Bueno, este es un mapa del Imperio Qing. Esta es la parte de Manchuria y bueno, este es el territorio que lograron conquistar, que excede a la China actual, a la China moderna. Acá está así el cuadro que les había dicho. ¿Cuáles son los conflictos que se van acumulando y que van generando esta gran crisis? Podemos organizarlos en dos grandes grupos. Los conflictos internos, habíamos dicho un modo de producción tributario agotado, en el cual los poderes locales empiezan a ganar cada vez más preponderancia. Pero a su vez una serie de levantamientos y de conflictos armados internos que podemos rastrearlos desde 1796 con los levantamientos del Loto Blanco, y a lo largo de todo el siglo se van a dar hasta 1900 con la rebelión de los Boxer. Yo puse un ejemplo particular que es la rebelión Taiping, que es de 1851 a 1864, por la magnitud, por la escala que tuvo. Adelanto un poco y después vuelvo a este cuadro, pero hice un mapa. Este es el mapa de la rebelión Taiping. La rebelión Taiping
comienza como un delirio de un aspirante a acceder a un cargo público, hace los exámenes para entrar, los rinde 3 veces, las 3 veces mal. La última vez agarra una fiebre muy grande y en el delirio él manifiesta que lo conoce a Jesús y que le da una misión, que es establecer su reino en la tierra, que él es el Hijo de Dios y que tiene que hacer ese trabajo. Este joven estaba acá en la ciudad de Cantón, que es una ciudad que desde el siglo XVI tiene fuerte contacto con Europa, tiene misioneros chinos, en el cual conocen las lecturas de la Biblia, y él toma esta parte de las lecturas religiosas y cristianas como un igualitarismo, como una idea de recuperar la tierra, de una redistribución de la tierra, y es lo que empieza a armar él con una especie de pequeña secta que rápidamente cobra mucha importancia. ¿Por qué tanta importancia? Porque había una situación de malestar, como habíamos dicho al principio, una situación de hambruna, en el cual había mucha necesidad de tierra, había mucha, entonces rápidamente prende la sociedad esta secta, y llega a conquistar todo el territorio blanco que está acá, que no sé si se llega a ver con el cursor que estoy marcando. Es toda la zona sur y centro de China, que es la parte más rica, incluida también la ciudad de Nankín y Shanghái, ciudades grandes también. Durante 10 años ejerce el gobierno sobre esas ciudades, y empieza una guerra civil con la dinastía para recuperar el control. Esta guerra civil se va a prolongar muchísimo en el tiempo y solo se va a poder recuperar el control del territorio cuando los nobles locales creen milicias y se asocien con los ingleses y puedan reprimir estos levantamientos. Se calcula que en estos 10 años murieron 100 millones de personas en este enfrentamiento. Bueno, volvemos un poquito al cuadro anterior para recuperar la parte de los conflictos internos, externos. Vamos a ver que este es el auge del expansionismo europeo, lo que se conoce como el imperialismo, en el cual las potencias industriales empiezan a desarrollarse a mayor escala y empiezan a conquistarse distintas partes del globo que antes no llegaban. Y ustedes vieron las guerras del opio, que es un caso muy particular que se da en China. ¿Por qué es importante? Porque estas guerras permiten por primera vez la penetración de las potencias europeas dentro del territorio chino. No logran crear un imperio como sí lo hicieron en la India, pero sí un sistema de pactos y de tratados que debilitan muchísimo la posición de la dinastía. Acá está el Tratado de Nankín, que es el que firman con Inglaterra. Acá hay una imagen que ilustra el momento, en el cual el Estado cede atribuciones. Por ejemplo, control de los aranceles de aduana, la habilitación de muchísimos puertos para el comercio, eh, indemnizaciones por los costos de la guerra, la extraterritorialidad para los ciudadanos ingleses. eh, Toda esta serie de puntos que ya estuve trabajando con Gaby, yo nada más los marqué para que los tengan como para refrescar lo que ya vieron, va a ser muy importante porque va a abrir un siglo entero que los chinos lo perciben como un siglo de humillación extranjera. A partir de eso, cada vez van perdiendo mayores cantidades de atribuciones y de estatales y cediendo esos a otras potencias, que lo vamos a ver en el cuadro que sigue. No hace falta que lo sepan de memoria, yo lo más para que vean la cantidad de los tratados desiguales, no es solamente el Tratado de Nankín, sino que es una serie de tratados que firman con el Reino Unido, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, hasta España termina firmando tratados con ellos, en el cual cada nación pretende la misma posición que las otras naciones ya consiguieron. Algunos autores dicen que esto deja a China en una posición de semicolonialidad, una semicolonia, una colonia informal. Otros autores, como afirman, dicen que no es así, pero sí que vuelven a la dinastía un socio minoritario en el control del territorio. Al ceder tantas atribuciones, se vuelve indispensable la vinculación con las potencias europeas. ¿Qué vamos a ver? Que para mediados de siglo, tanto interna como externamente, está muy fuertemente condicionado el mandato del cielo, que es lo que habíamos visto en la primera parte del año. Un golpe de Estado intrapalaciego desplaza
y pone a la emperatriz viuda, que es Cixi, como la nueva regente del Estado, y junto con ellos una nueva cámara, una nueva corte de manchúes se establece. Esta emperatriz, esta nueva corte, lo que va a intentar es una política dual en la cual no va a alentar a dos facciones o dos grupos se van a ir larvando dentro de la corte. Por un lado, los modernizadores, que son estas noblezas locales o estos burócratas que ven con buenos ojos la incorporación de armamento europeo, de técnicas europeas, son los que reprimieron a los Taiping y son los que empiezan a comprar armas y arsenales, y por otro lado se empieza a conformar un segundo grupo, que son la mayoría de la burocracia y la mayoría de la corte, que no ve con buenos ojos el avance europeo, porque ve en peligro su posición y su estatus. Entonces se vuelven más conservadores, se repliegan hacia adentro. La emperatriz lo que va a hacer es pivotear entre estos dos para mantener el equilibrio de poder. Va a alentar, nunca se va a definir por alguno. ¿Por qué es importante este proceso de modernización? Que es el primero de los dos grupos que estuvimos viendo, porque es el puente por el cual se van a empezar a incorporar, a procesar y asimilar muchísimas incorporaciones europeas. Al principio son armas, son cañones, ellos ven que son muy eficientes, pierden la guerra del opio, ven que las cañoneras inglesas son mejores, los barcos a vapor, entonces empiezan a imitar, primero se asocian con los ingleses para reprimir a los Taiping, y después empiezan a incorporar estas armas como en un proceso de autorreforzamiento. La idea sería tomar el saber chino como el saber estructural, central, y tomar el saber europeo como un saber accesorio, como un saber técnico que permitiría reforzar el saber chino. ¿Sí? Sería como una especie de sui generis, una mezcla sui generis, tener las dos cosas juntas a la vez. ¿Qué pasa? Lo que vamos a ver, o lo que nos muestra a nosotros ya con el diario del lunes, es que la incorporación de armamento y de técnicas europeas no es un proceso inocuo, sino que empieza a transformar las relaciones de poder y empieza a transformar mismo la ideología interna. Porque una vez que se incorpore los armamentos, van a necesitar fábricas que los produzcan. Esas fábricas van a necesitar tecnología. Esa tecnología va a necesitar ciencia. Esa ciencia va a necesitar un sistema educativo que forme a la gente que va a desarrollar esa ciencia. Y un sistema educativo moderno, europeo, occidental, va a traer nuevas ideas. Ideas de constitución, ideas de república, otro mundo de ideas que no estaban insertas en la cosmovisión china y que van a empezar a ser muy disruptivas hacia adentro. Esta tensión entre los grupos modernizadores y los grupos tradicionalistas va a perdurar todo este periodo y va a llegar a un punto de inflexión con la guerra sino-japonesa, con la primera guerra sino-japonesa, que es de 1894 y 95. Los que van a encargarse de hacerle frente a la invasión a la armada japonesa van a ser los nobles locales que habían construido estos arsenales, tenían estos barcos a vapor, estos cañones nuevos, y fracasan rotundamente. Japón los aplasta. La corte va a echarle la culpa a estos grupos modernizadores como una forma de correrlos del lugar del poder, pero ¿qué es lo que está pasando por detrás de eso? ¿Qué es lo que pasó? Primero, y esto también está bueno porque nos va a permitir comparar el proceso de industrialización chino con el japonés. Si el modelo japonés, el salto a la modernidad, el desarrollo industrial va a venir de la mano de un poder central, de la restauración Meiji, que va a buscar industrializar, reforzar militarmente al gobierno central y así unificar un territorio que antes estaba disperso, en China va a pasar al revés. La corte va a estar cerrada a las ideas, al desarrollo industrial, a la modernidad, va a replegarse sobre el sistema confuciano, y son los líderes locales los que empiezan de forma autónoma, de una forma desorganizada, sus propios proyectos industriales. Sin coordinación, sin financiamiento a gran escala. Cuando llegue el momento de la guerra, van a ver que las balas que tienen no sirven para los cañones que tenían, que la pólvora tampoco funciona, y empieza a haber un montón de problemas a gran escala que hacen fracasar a la armada. Y acá les puse un ejemplo, esa es la foto de la emperatriz Cixi, la última emperatriz china,
y al lado un barco de mármol. Es una especie de emblema, de signo de esa época, porque mucha de la plata que iba a estar destinada para la construcción de la armada va a ser desviada por la emperatriz y la corte a remodelar el Palacio de Invierno que había sido destruido durante las guerras del opio y a la construcción de este monumento, que es este barco de mármol de superlujo. Entonces va a ser también uno de los vectores por cual esa guerra no se resolvió. ¿Qué es lo que va a marcar esta guerra? Va a marcar el surgimiento de un proto-nacionalismo chino. Esta humillación, acá tiene la imagen, ¿no? El pequeño guerrero japonés de una isla mucho más chica, derribando al gigante asiático, un gigante viejo, dormido, o sea, no solamente fue la pérdida contra las potencias europeas, sino también contra otro par asiático que era Japón. Esto va a despertar un fuerte nacionalismo chino o proto-chino que va a empezar a rivalizar con la corte que no era china. Otro mojón importante va a ser inmediatamente después, estos del 96, como ven, 1894, 1895, vamos a tener la rebelión de los Boxers, que es un grupo tradicionalista de artes marciales en China, que va a hacer cargo a la nobleza, a los manchús, de la peste, del hambre, del momento que están en la humillación extranjera, y van a dirigir un ataque contra la corte. La corte muy hábilmente logra desviar ese ataque hacia otros extranjeros, no hacia los manchúes, sino hacia los europeos, hacia las potencias imperiales, que ya van a estar asentadas en la ciudad de Nankín, de Pekín, que tienen delegaciones y embajadas, hacia ellos. Este movimiento va a acercar las delegaciones y las embajadas durante un mes, va a tener un conflicto internacional fuertísimo porque matan a embajadores, hasta que las tropas logran recuperar la ciudad y establecen ya directamente guarniciones militares en la capital y para controlar toda esta situación. O sea, un paso más en la pérdida de autonomía y de poder de la dinastía y de China en general. Ese es el último de los levantamientos premodernos, las rebeliones que hay, va a ser la rebelión Boxer. ¿Qué es, para ir como redondeando el video, qué es lo importante de este periodo? Es que se va a transformar una relación clave que perduró durante todos estos 2000 años de imperio, o sea, de dinámica imperial. La relación que vinculaba a los poderes locales con el poder central. Vimos que durante el temor de presión tributaria, cuando es fuerte, logra unificar los poderes locales bajo un solo régimen, logra traccionar el excedente hacia la capital. Cuando va perdiendo eso, se va desgranando en los movimientos que vimos, ¿no? De centralización y descentralización característico de las sociedades tributarias. Ese vínculo se va a desarmar durante este proceso. Podemos verlo en 3 etapas. Vamos a ver que al principio el vínculo entre las noblezas locales chinas, Han, y la monarquía manchú va a ser un vínculo de sumisión, no van a tener protagonismo. Cuando comience el siglo XIX, van a empezar a ir ganando protagonismo en la fragmentación del poder estatal, dando respuestas a las sociedades, pero mucho más en el momento de represión de los levantamientos internos, que ya vimos. ¿Cuál va a ser el vínculo? Ya no de sumisión, sino que van a ganar autonomía y van a ganar poder, pero todavía van a apoyar a la monarquía, a la dinastía. O sea, se enfrentan a los rebeldes, logran aplacar los levantamientos, recuperan el territorio, pero siguen controlando, siguen gobernando la dinastía de Manchú. La segunda etapa va a ser después de 1850, con la reconstrucción de China. Después de los levantamientos y los destrozos y la guerra civil, las noblezas locales van a encarar un proceso, como habíamos visto anteriormente, de reforzamiento y de industrialización. Son los que van a tomar la delantera, no solamente industrialización militar, sino también que empiezan a desarrollar otro tipo de industrias, textiles, de consumo urbano, y van a tener una fuerte vinculación con Europa. Son los que empiezan a viajar afuera, a estudiar, empiezan a traer herramientas y empiezan a desarrollar en las ciudades comerciales de la costa un nuevo tipo de cultura que empieza a chocar con los límites que imponían la monarquía, los controles estatales y el rapaje, el robo, la corrupción de los funcionarios de la corte. La tercera etapa
es donde es lo que la última parte estamos viendo recién del nacionalismo chino, es cuando empieza a diferenciarse cada vez más el nacionalismo y empieza a desarrollarse una nueva élite urbana. Ya no es la nobleza tradicional, que es la que se armó, creó sus propios ejércitos, sino que empieza un grupo ilustrado, de intelectuales que empiezan a viajar afuera, se forman, de universitarios que vuelven, y empiezan a crear un nuevo actor social que es esta élite urbana, este grupo urbano, que empieza a tener ideas nuevas de reforma, de constitución, y empiezan a ver nuevos modelos, ya chocando de frente contra la monarquía. En resumen, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los impuestos que retienen los poderes locales equiparan a los impuestos que cobra el gobierno central. No solamente eso, sino que las milicias que habían creado para hacer frente a las rebeliones se van a estandarizar como ejércitos regulares, estables y profesionales, que cada vez empiezan a incorporar más pautas y armamentos europeos, lo que altera el equilibrio de poder entre la corte y los poderes locales de forma dramática. Y un golpe letal para esto va a ser en 1905 la guerra ruso-japonesa. Va a ser la primera guerra con una potencia asiática derrote a una potencia europea. Primero va a marcar, una marca muy fuerte porque empieza a animar el desarrollo de los propios nacionalismos que empiezan a animarse contra Europa, y también porque exporta un modelo no solamente de industrialización y de modernidad, sino también un modelo de sociedad, una monarquía constitucional que empieza a ser cada vez más fuerte. Los reclamos de los propios chinos hacia su propio gobierno. Empiezan a reclamar por una constitución, empiezan a reclamar por poderes de autogobierno, y esto cada vez va complicando más los límites que ya tenía una monarquía, una dinastía muy golpeada, muy desacreditada y con muy pocos recursos. Vamos a ver que para 1908 la emperatriz anuncia que van a dictar una constitución y que van a proponer un proceso de transformación para en 10 años llegar a los autogobiernos de cada provincia. Pero ya le queda es el último coletazo, el último intento de que hace esta monarquía, porque ya después de eso le va a quedar muy poco tiempo. Vamos a ver cómo se acelera. En 1910 el gobierno busca recuperar su poder, el gobierno central busca recuperar su poder, encarando un proyecto de militarización y de industrialización similar al que hizo en las provincias, pero de forma muchísimo más tarde y con muchísimo menos recursos. Va a chocar con dos grandes limitaciones. Por un lado, van a chocar contra los poderes locales ya establecidos y formados, y por otro lado, la falta de financiamiento. Ya habíamos visto que gran parte del tributo se lo quedaban los poderes locales para sus propios ejércitos, y aparte tenían que hacer frente a los costes de la guerra que estaban pagando con las potencias europeas y los créditos que ya habían tomado. Vamos, en 1911, como último intento, quieren poner como una garantía de los préstamos que van a tomar para este proceso de industrialización y militarización, quieren poner las líneas férreas de Sichuan, que estaban hechas por capitales locales vinculados con los europeos. Esto va a terminar de romper el vínculo entre las élites locales y el gobierno central, y va a empezar una serie de revueltas y una serie de conflictos armados que se los conoce como, acá no sé si se llega a ver bien, la rebelión del doble 10, porque será el 10 de octubre, que va a tener como epicentro central Wuchang, porque está la guarnición más grande del ejército, que son los que terminan de imponerse y derrocar al último emperador. Esta revolución ya no es una rebelión, termina con la abdicación del último, el niño emperador de 6 años, al año siguiente, y pone fin a más de 2000 años de historia imperial. Si ya vimos que China a lo largo de estos 2000 años había atravesado distintos procesos de centralización y descentralización, esto que empieza ahora es algo totalmente novedoso. La incorporación de nuevas ideas, de nuevas tecnologías va a transformar, y de nuevos actores sociales va a transformar el panorama, que es lo que vamos a ver en el próximo video.